Dice Tim Keller, que fue un gran escritor que acaba de morir el año pasado, dice que la Navidad es la única festividad que celebra el mundo y la iglesia por igual. Si se fija, Semana Santa se identifica totalmente con una celebración religiosa. Nomás los católicos y los cristianos celebran Semana Santa y la gente no. Pero Navidad es una celebración donde la gente está abierta a celebrarlo, aunque no sea religioso. Reconocen de alguna manera que se celebra, sí, hay regalos y la gente se va más por las compras y por todo esto, el consumismo, las ricas comidas, pero de alguna manera la gente no cristiana también entiende que Jesús nació. Y aunque no es esta fecha en la que nació, entiende la gente que se celebra el nacimiento de Jesús en esta fecha. Ahora, nosotros, yo lo he dicho en otras predicaciones, Jesús no nació un 25 de diciembre, pero la iglesia históricamente a partir del siglo, a finales del siglo I, principios del siglo II, deciden celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Lo decide la iglesia y yo soy parte de esa iglesia histórica que viene de hace 2000 años. Entonces yo también tengo que seguir esta tradición y celebrarlo. Muchas iglesias han tenido reticencia ante esta celebración porque Jesús no nació en esa fecha. Pero el día de independencia, hermano, celebramos el grito de Dolores o el grito de Hidalgo, como se le llame, pero no fue exactamente esa fecha y se celebra en México el 20 de noviembre. No empezó justamente el 20 de noviembre la revolución, pero se tiene que poner una fecha para ponernos de acuerdo y para todos hacerlo. Entonces tenemos que entender esto. O sea, si le preguntáramos a Pancho Villa si el 20 de noviembre estaban en Cuchillo Parados, va a decir, no es cierto. Fueron 3 semanas antes, fue un año antes, pero a ustedes se les ocurrió hacer eso. Entonces, con la Navidad es lo mismo, pero qué bonito es que nos pongamos de acuerdo para celebrar que Jesús vino al mundo y para compartirlo con otros. Con otras personas que tal vez no son cristianas, pero están abiertas a eso, porque de alguna manera el mundo y la iglesia celebran comúnmente que Jesús vino al mundo. Ahora, hoy quiero compartir con ustedes una predicación acerca de la encarnación de Cristo, la cual yo titulé Pesebre, la gloria de Dios se hizo visible. ¿Por qué no oramos, hermanos? Dios, gracias en esta mañana porque estamos en tu casa, Señor. Cada domingo celebramos tu resurrección y tu muerte, pero este mes también queremos celebrar tu encarnación, que tú viniste a la tierra y te hiciste como uno de nosotros. Es el evento más extraordinario que podemos tener como seres humanos, Señor, que no eres un Dios lejano, eres un Dios que te acercas al ser humano, que lo entiendes, que lo amas a tal punto que moriste por nosotros. Que esta predicación pueda compenetrar nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestra vida, para llevarnos, Señor, a compartir con otros la alegría, la bendición de que tú te hiciste hombre, la bendición de la Navidad. En el nombre de Jesús, amén. Dice un escritor, si tú ya entiendes y crees en la encarnación de Cristo, no vas a tener problema para creer en los milagros, para creer en la resurrección y para creer en la muerte de Cristo. Porque es algo sobrenatural que Dios se haya hecho hombre y haya venido a ser un bebé. Muchas veces no lo entendemos, pero no es tan fácil creer esto. Que Dios, el creador del universo, estuvo dispuesto a venir a nacer en un pesebre y era un bebé. Muchos piensan, como era un bebé en el cual estaba la plenitud de Dios, pues era un bebé que ya entendía, que ya hablaba, que ya volaba, que caminaba. No, hermanos, era un bebé dependiente de 2 seres humanos, que esa es la predicación de la semana que entra. O sea, Dios estuvo dispuesto a dejarle su hijo en manos de 2 seres humanos fallos, 2 seres humanos imperfectos como María y José. Eso es algo que a veces no lo digerimos, pero es algo difícil de entender, y cuando comprendemos eso, no se nos va a hacer difícil comprender otros milagros que vemos en la palabra de Dios. Pero entrando a la predicación, hermanos, que es pesebre, la gloria de Dios se hizo visible. Hay una estadística que arroja la inteligencia artificial que dice que una de cada 4 personas se siente sola en el mundo. Eso es mucho. O sea que en este lugar, si ahorita estamos 50 personas, ¿cuántas personas nos deberíamos de sentir solas los que le saben a las matemáticas? ¿Cuántas? 12 personas se sienten solas en este auditorio. Y estamos poquito más de 50 y hay niños arriba. Ahora, lo que más me gustó de esta encuesta es que dice
que los jóvenes son los que se sienten más solos en el mundo. Yo pensaba hasta este momento, o hasta el día de ayer, que leí esta entrevista, o antier, que eran los ancianos los que se sentían más solos en el mundo. Pero no. Tú dices, pues un joven lleno de vida, casi no se enferman o no se enferman, se desvelan a las 4 de la mañana y al siguiente día van a trabajar, no mantienen a nadie, no están casados, todo el dinero es para ellos. ¿Cómo se puede sentir solo un joven? Las estadísticas lo dicen. Las personas que más se sienten solos son los jóvenes. Mientras que las personas mayores de 60 años son las que se sienten menos solas. Amén. Eso es interesante, yo no lo sabía tampoco. Más de 7,000 millones de habitantes, si no me equivoco, ayer hice el conteo, vivimos interconectados. Si sucede algo en el mundo, lo sabes en un segundo. Tenemos toneladas de entretenimiento a nuestro alcance: Netflix, Amazon, Disney, HBO, Paramount, ¿cómo se llama la de Televisa? Que si la ven. ViX o Wix, la de Televisa, TV Azteca, todo lo que usted quiera. Y nos sentimos solos. Esa es la realidad del tiempo que estamos viviendo. La gente se siente sola. ¿Por qué están llenos los centros comerciales? Sí, yo sé, a mí me gusta comprar ropa, pero muchos van ahí porque se sienten solos. Hace unos meses fui al Paso con un amigo y fuimos a una tienda donde se supone, ¿cómo se llama? El remate, algo así, ¿no, Mike? Donde el lunes ponen todo a $5, el miércoles todo a 7 y que no hay computadoras y hay Macs y hay refrigeradores en $7. Y yo encontré puros calcetines percudidos, hermano. Puras mentiras de que hay refrigeradores y que ollas Presto y que eléctricas y de todo y de aire. Dije, no, pues voy a hacer el negocio de mi vida con $100, me voy a hacer millonario. Había puros calcetines percudidos. Pero bueno, pues mientras estábamos formados, una señora se formó antes de nosotros que hablaba, no le paró la boca hasta que abrieron las puertas de esa tienda. Pero ella decía, yo vengo todos los días aquí. Dice, a veces no tengo dinero, pero vengo y me formo y me meto a ver qué hay. Y yo dentro de mí, mientras ella me platicaba esto, dije, esta señora se siente sola. Esta señora no tiene ni quien la visite, porque todos los días viene a este lugar y ese día que fuimos estaba haciendo un friazo, a estarse aquí formada sin traer dinero. Yo no voy a una tienda, hermano, si no traigo dinero. A menos que sea una librería o Sanborns que no te cobran por leer los libros. Pero no voy a una tienda de ropa si no traigo dinero, porque no vamos a hacer ilusiones. Bueno, esa señora todos los días iba. Porque se sentía sumamente sola. Pero Navidad, hermano, la encarnación de Cristo nos recuerda algo demasiado importante. No estamos solos. Y esa es la principal razón por la que debemos de celebrar. En un mundo donde la gente se siente sola, es una fecha importantísima para decirle a la gente, no le tienes que decir, te vas a ir al infierno porque eres un pecador. Le tienes que decir, no estás solo. Aunque te sientas solo, no estás solo. Y hoy quiero hablar de esto, de la encarnación de Cristo y la gloria de Dios. ¿Qué tiene que ver la Navidad y la gloria de Dios? Bueno, vamos a descubrirlo a través de este sermón, pero para ello primero tenemos que ver qué es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Y encontré bastantes cosas de qué es la gloria de Dios, pero lo que atañe a esta predicación es algunos significados o algunas cosas que encontré en algunos títulos. La gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y el esplendor divino de Dios. La gloria divina es un concepto teológico del judaísmo y el cristianismo para denotar la manifestación de la presencia de Dios. Wikipedia nos dice, es la manifestación de la belleza, la santidad, el carácter y la presencia de Dios. Resumiendo estos tres conceptos, podemos llegar a la conclusión de que la gloria de Dios es la manifestación de la presencia de Dios. Es Dios haciéndose real, es Dios haciéndose presente en nuestras vidas. Es muy diferente yo ver algo a sentir algo. Es muy diferente yo contemplar algo
a sentirlo dentro de mí. Bueno, la gloria de Dios es Dios haciéndose presente, es haciéndose sentir en nosotros seres humanos. Eso es la gloria de Dios. En pocas palabras, porque hay muchos términos, hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero esto es lo que va muy ligado a la predicación. Ahora vamos a ver la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, porque la gloria de Dios ha tenido sus diferentes manifestaciones y en el Antiguo Testamento, que es una de las partes de la Biblia, tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo, Dios se manifestó de diferentes maneras. Dios manifestó su presencia de diferentes formas y maneras en el Antiguo Testamento. Dios reveló su gloria y se hizo sentir a hombres y mujeres de diferentes formas, en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. A estas formas se le conoce como antropomorfismo, que es literalmente cuando Dios toma una forma humana o una forma entendible para el ser humano. ¿Por qué? Porque si Dios se manifestara en toda su gloria no lo entenderíamos. Entonces Dios se tuvo que manifestar de formas donde el hombre dijera, bueno, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es amor, Dios yo lo vi de esta manera. Entonces, hermano, vemos en la Biblia a Dios descrito con rasgos físicos. Vemos a Dios descritos con rasgos de la naturaleza, porque Dios se manifestó de formas en que el ser humano lo pudiera describir. Porque si no, no lo podríamos describir. Y vamos a ver a dos personajes que estuvieron muy de cerca de la gloria de Dios. Y uno de ellos, y no lo podríamos descartar de esta predicación, es Moisés. Moisés vio la gloria de Dios en una nube. En Éxodo capítulo 34, pero si nos vamos de 33, recordamos que Moisés sube al monte Sinaí. El pueblo de Israel llega al monte Sinaí después de que Dios los saca de Egipto, después de que cruzan el Mar Rojo. Llegan a Sinaí porque Dios necesitaba darle una ley a su pueblo. Entonces Moisés sube y dice la Biblia que Moisés estuvo 40 días en el Sinaí, y en ese transcurso de 40 días vemos que Dios mismo escribe con su mano los 10 mandamientos. Pero en ese momento, en esos momentos donde Moisés estaba en la cima, dice la Biblia que Moisés le pide a Dios ver su gloria. Dios se muestra a Moisés de alguna manera, pero cuando Moisés está bien a gusto, orando, viendo la gloria de Dios, se da cuenta que el pueblo se está perdiendo ahí abajo. Y cuando va descendiendo del Sinaí, quiebra las tablas que el mismo Dios había escrito. Entonces, Dios le dice a Moisés en el capítulo 34, necesito que vuelvas a subir, pero ahora tú vas a hacer las tablas. Ahora te va a costar a ti, ven y sube y vamos a volver a escribir la ley. Y Moisés sube y se está 40 días más. Y dice la palabra de Dios que mientras Moisés estaba allá, pide nuevamente ver la gloria de Dios. Y eso es algo bien tremendo, porque dice la Biblia que aquel que viera la gloria de Dios iba a caer muerto. Y Moisés, a pesar de eso, lo pide. Dijo, yo prefiero morir, pero ver tu gloria. Y Moisés pide ver la gloria de Dios. Y dice la Biblia que Dios desciende en una nube para mostrar la gloria a Moisés. Y se quedó ahí con Moisés y proclamó su propio nombre, que es Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando. Ya viene unas cosas que Dios proclamó, ¿no? Ahora, la presencia de Dios es la manifestación de la gloria de Dios. Pero era algo tan impresionante en el Antiguo Testamento, era algo tan impactante, hermano, que le causaba temor a la gente. ¿Cómo habría sido en ese tiempo el sentir a Dios? Sentías miedo. Dice la Biblia que un día el pueblo le reclama a Moisés, nosotros también queremos sentir la gloria. Y cuando empieza a descender la gloria, le dice, no, ¿sabes qué? Mejor tú, nosotros no. Porque empiezan a sentir temor, porque empiezan a sentir miedo. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo de verdad? Miedo a la muerte, miedo a perder la vida, miedo si lo van a asaltar. Bueno, yo digo que es algo muy similar lo que sentía la gente cuando Dios descendía con su gloria. Pero había pocos hombres que resistían esto. Uno de ellos era Moisés. Qué impresionante era haber experimentado la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. De esta manera, cuando Dios descendía
en nube, cuando Dios descendía en una tormenta, cuando Dios descendía en truenos, cuando Dios descendía en una columna de fuego, en una nube. Qué impresionante era esto. Pero también Dios viene en la Biblia que también se hacía sentir de formas apacibles, y lo vemos en Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 18, 8 y 9. Y es una historia que usted y yo ya conocemos. Elías acaba de matar a 400 profetas de Baal. Ningún sicario ha matado a tanta gente como Elías. Elías degolló 400 personas que eran profetas de Baal. Pero después de que él hace este acto, se levanta una mujer que era una mujer esposa del rey Acab, que era Jezabel, y amenaza a Elías con matarlo. Yo no entiendo esto. ¿Cómo puedes matar a 400 personas y una mujer te amenaza y huyes? Y unos han de decir, yo sí entiendo, pastor. Yo en el trabajo me peleo con todos y llego a la casa y mi esposa me regaña y no le digo nada. Muchos sí me entienden, ¿verdad? Ya entendí yo a Elías ahora que me casé, hermanos. No se crean. Entonces, podemos ver de que él huye. Él huye y dice, y esto yo no lo había entendido. ¿Sabe hasta dónde se va Elías? Al monte Sinaí. Regresa a ese lugar donde él sabe que ahí puede estar la gloria de Dios, porque está desesperado, y muchos entienden que Elías había entrado en una depresión. Entonces Elías va y se esconde en la cueva, y dice la palabra de Dios en creo que es Primero de Reyes 19, versículo 11 en delante, dice: y el Señor le dice a Elías cuando está metido en esa cueva, frustrado, triste, deprimido, le dice: ¿sabes qué, Elías? Sal de la cueva y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, ahí el Señor pasó. O sea, ya estaba ahí Dios, como había estado con Moisés, mostrándole su gloria. Pero en esta ocasión no estaba donde Elías esperaba, dice la Biblia, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Y a veces leemos esto y nos imaginamos un cuento de niños, pero un viento que azote la montaña, yo pienso que era un viento impresionante, hermano. Que Elías se tenía que agarrar de algo para que no se lo llevara. Y dice, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Un viento que afloje las piedras, hermano. Y no es una piedra, es una roca. O sea, la roca es algo gigante. Pero fíjese lo que dice la Biblia. Pero Dios no estaba ahí. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba ahí. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro o un viento apacible, como dicen otras versiones. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. ¿Por qué se cubrió la cara? Porque sabía que era la gloria de Dios. Todos los que vieron la gloria de Dios o experimentaron la gloria en el Antiguo Testamento se cubrían la cara, muchos de ellos. Y dice de esta manera: cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Dios le muestra su gloria a un profeta en un viento apacible, en algo tranquilo, pero no deja de ser impresionante y que causara terror en la vida de Elías. Qué impresionante es esto, que podemos ver la gloria de Dios en el Antiguo Testamento como algo impresionante, como algo que la gente no podía soportar. Lo podemos ver cuando Isaías ve a Dios en su trono, dice que él se postró y dijo: voy a morir porque soy hombre inmundo. Sentían algo dentro de ellos que tal vez nosotros no hemos experimentado. Y esto es lo que nos narra y nos deja ver el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, la gloria de Dios vino a mostrarse en un bebé. Y es cuando la lógica no nos da. Cuando decimos, ¿cómo? Un trueno, una columna de fuego, un trono, un terremoto, una tormenta. Ahora un bebé. Hace más de 2000 años, en la ciudad de Belén, Dios no solo se manifestó, porque las manifestaciones son momentos gratos, momentos terroríficos,
pero al final de cuentas son momentos. Hace más de 2000 años, Dios se manifestó en un pesebre, en una aldea llamada Belén. Dios se hizo carne. Dios tomó forma de hombre y no se manifestó, sino que vino a habitar entre nosotros. Y uno de sus propósitos principales al venir a esta tierra como un niño, como un hombre, es que el ser humano nunca más esté solo. Le voy a pedir por favor a Dani que si puede poner un capítulo de The Chosen, es una serie, y este capítulo me gustó mucho cuando lo vi porque habla precisamente del nacimiento de Cristo. Le voy a pedir que ponga. Pero ¿quién es este niño? Cuando entendemos quién es este niño, porque vivimos en una sociedad donde valoramos tan poco la niñez o le damos tan poca importancia a la niñez, se nos hace muy difícil entender esto, de que Jesús también fue un niño y para el pueblo de Israel, para los que alcanzaron a verlo, a tenerlo cerca, entendieron la importancia de este niño. Vamos a ver quién es este niño. Vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 7, que ya venía en el video, versículo 14. Muy bien, dice la Biblia, el Señor mismo les dará una señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando el ángel se le revela a José, porque él no creía que María estaba embarazada por el Espíritu Santo, él le dice, este niño es esto, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y para un judío escuchar esto es, ya viene nuestro Salvador, ya viene nuestro Rey, ya viene la esperanza. No vamos a estar más solos, hay alguien que va a estar por nosotros y con nosotros. En nuestros días, cuando entendemos quién es este niño, hay esperanza en nuestros corazones y compartimos esa esperanza a aquellos que se sienten solos. Este niño es Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? ¿Acaso en el Antiguo Testamento Dios no estuvo con el pueblo de Israel? ¿Acaso en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estuvo solo? ¿Por qué hoy de repente se le da un calificativo a Dios de Dios con nosotros, Emmanuel? ¿Acaso Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Acaso no lo regresó de Babilonia? ¿Acaso no estuvo con ellos en los momentos más difíciles que en Isaías les dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás? Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca estuvo solo. Pero lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, es algo que va más allá de lo que nosotros a veces alcanzamos a entender. Emmanuel, Dios con nosotros, significa que a través de la venida de Cristo al mundo, a través de la venida de este niño a nacer en un pesebre, Dios se vuelve un Dios personal. Y esto cambia totalmente todas las cosas. Dios se hace personal con cada uno de nosotros. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Dice Ratzinger, si la Pascua representa desde la perspectiva teológica el centro del año litúrgico, Navidad es la fiesta más humana de la fe, puesto que nos hace sentir de la manera más profunda la humanidad de Dios. En ningún otro lugar se puede percibir como en el pesebre, lo que significa que Dios ha querido estar con nosotros. Y vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo se hizo carne. Dios tomó forma de hombre y no la tomó nada más porque sí, la tomó para convertirse en un Dios personal. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Navidad, hermano, significa que Dios no está conforme con ser un concepto o simplemente alguien a quien conoces de lejos. El mundo conoce a Dios de lejos. El mundo sabe que hay un Dios que creó las cosas, pero hasta ahí llega su conocimiento de Dios. Pero nosotros podemos conocer personalmente a Emmanuel, Dios con nosotros. Nosotros los podemos experimentar en nuestro diario vivir, porque Dios vino al mundo en carne. Dios vino al mundo en carne y vino a buscarnos para que nos acerquemos a Él
y tengamos comunión con Él. No basta solamente con contemplar su gloria. No basta solamente con contemplar el terremoto. No basta solamente con contemplar el silbido apacible. Es necesario, y Dios se hizo carne para que tengamos comunión con Él. Dios se ha convertido en nuestro amigo. Ya no es un Dios al cual contemplamos en una estatua. Es un Dios que está con nosotros y pelea por nosotros. Eso es Navidad. Ese bebé es la gloria de Dios encarnada. Es la gloria de Dios personalizada. Esa gloria que no tenía explicación. Esa gloria a la cual la gente no comprendía. Esa gloria a la cual la gente temblaba cuando se manifestaba en el Antiguo Testamento. Hoy es una gloria sin velos. Hoy es una gloria sin barreras. Y esa gloria es Cristo Jesús. Eso es Cristo. Eso es Jesús cuando vino al mundo. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ese niño en el pesebre era Dios haciéndose visible a la humanidad. La gloria de Dios en un bebé indefenso. Ese bebé, hermano, es la nube que daba sombra en el desierto. Ese bebé es la columna de fuego que daba calor y alumbraba en las noches al pueblo de Israel. Ese bebé es el viento apacible que nos busca en nuestros peores momentos, en nuestras depresiones y en nuestras ansiedades. Ese bebé es el Dios que vio Isaías en el trono, solo que esta ocasión decidió dejar el trono para hacerse como uno de nosotros. Ese bebé es el rostro que nunca pudo ver Moisés, pero hoy nosotros lo podemos experimentar. Ese bebé es Dios buscando a la humanidad perdida. Le voy a pedir a Kevin que pase, por favor, con el piano. Y quiero volver con el tema que inicié esta predicación. 1 de cada 4 personas en el mundo se siente solo. Y ahí estamos incluidos también nosotros. Los jóvenes son los que se sienten más solos. Los que se sienten menos solos son los mayores de 60 años. O sea, los que estamos entre los 30 y los 60 también nos sentimos solos. Estés casado, tengas hijos, tengas un buen trabajo, tengas una empresa viento en popa, tengas salud, te sientes solo. Tengas grandes logros, éxitos, te sientes solo. No lo digamos a los que tienen alguna enfermedad. No lo digamos a los que tienen una crítica condición económica. No lo digamos a aquellos que hemos fracasado en el año. Nos sentimos más solos que todos. Estés bien o estés mal, la soledad ha venido a atacar el corazón de cada uno de nosotros, porque dentro de estas estadísticas están también aquellos que conocen a Jesús. Dentro de estas estadísticas también están los cristianos. Cristianos que por alguna circunstancia de la vida, que por los afanes de la vida, los problemas, nos olvidamos o nos hemos olvidado este año que tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros. Y nos hemos comido la idea de que nadie está con nosotros, de que el mundo nos ha olvidado, de que incluso mi pareja se ha olvidado de mí, mis hijos ya no les importo, pero Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, fíjese lo que plasma el apóstol Juan. Lo que era desde el principio, refiriéndose a Jesús, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, refiriéndose a que Jesús vino a la tierra. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Regularmente cuando leemos este pasaje, cuando el apóstol Juan dice, yo toqué al Señor, yo me recargué en su pecho, yo lo vi, yo lo seguí, yo fui su discípulo amado. Cuando leemos estos pasajes,
Usualmente el cristiano trata de decir: qué especial hubiera sido haberse recargado en el pecho del maestro. Y yo hubiera querido ser Pedro, para que cuando me hunda en el agua me hubiera sacado. Yo hubiera querido ser Juan para tocarlo. Yo hubiera querido ser Juan para dormirme junto a él. Y constantemente decimos esto cuando leemos estos pasajes. Pero te digo algo, iglesia, nosotros también podemos estar así en este tiempo, en esta fecha, con nuestro Salvador. Pero te digo algo, no queremos. Yo puedo ir en oración y voy a sentir las manos de Dios. Yo puedo buscar su rostro en mi necesidad y voy a sentir su pecho sobre mí. Voy a sentir su presencia. Se nos olvida que Jesús está aún más presente hoy en día que cuando vino en carne. Porque Él dijo: no los dejo solos, mi espíritu está con ustedes. Está con usted, Reina Dios. Con la hermana Eunice está el Espíritu de Dios. Cuando está pasando por su enfermedad, cuando está batallando, me dice: el sábado ya no quiero ir a la iglesia, pastor. Me ataca la flojera, me ataca la enfermedad. Dios está ahí con ella. Dios está con cada uno de nosotros. Porque nos dejó a su Espíritu. Él está dentro de nosotros. Pero le digo algo, hoy en día también necesitamos subir al monte. Hoy en día también necesitamos correr al pesebre. Hoy en día también necesitamos meternos a la cueva, ir al desierto para platicar con Él, para sentirlo a Él, para no sentirnos solos. Como dicen por ahí, nos sentimos solos a veces porque queremos. Porque Jesús siempre está dispuesto a escucharnos. Jesús no va a tomar el celular mientras estás hablando con Él. Jesús no te va a decir que es una tontería lo que le estás platicando. Jesús te va a escuchar y se va a hacer sentir en tu vida. Moisés subió al monte Sinaí. Elías huyó a la cueva. Cuando quieras huir de todo, que estés harto de la vida, huye a la cueva con Dios. No huyas a la cueva de la nada. No huyas a la cueva del sinsentido. No huyas a la cueva del afán. No huyas a la cueva de la queja. Huye a la cueva de la presencia de Dios. Porque es Dios con nosotros. Eso es Navidad, hermanos. Eso es lo que celebramos principalmente como cristianos. Que Él está con nosotros y quiere hacerse presente con nosotros. ¿De qué sirve que yo diga: ay, Manuel, Dios con nosotros, y voy a poner ahí en mi carro o una plaquita ahí en mi casa, en el arbolito arriba, Emanuel? Necesitas todos los días sentir a ese Dios que está contigo. Dile: yo te quiero sentir, Señor. No quiero que seas una abstracción para mí. No quiero que seas algo que de oídas te he oído desde hace años. Quiero sentirte como un fuego en mi corazón. Esa fue mi oración esta semana. Bueno, desde el sábado antepasado, yo empecé a orar a Dios y le dije: Señor, haz arder mi corazón. Porque yo sentía la necesidad de que arda mi corazón nuevamente. Incluso yo vine a la iglesia ese sábado. Estaba aquí solo orando. Y esa fue mi oración por un momento. Señor, vuelve a hacer arder mi corazón. Te quiero volver a sentir. No te quiero conocer solamente con tecnicismos, con teologías, con argumentos. Te quiero experimentar en mi vida, porque tú estás conmigo. Dice Tim Keller, ya voy cerrando: el propósito de la encarnación es que tengamos una relación con Él. En Jesús, el Dios inefable, el Dios inalcanzable, se hace un ser humano a quien podemos conocer y podemos amar. Puedes conocer a Dios, lo puedes amar. Y a veces nos perdemos de eso, porque pensamos que Dios es un Dios lejano.
Pero Dios está más cerca que cualquier persona que tú puedas conocer. Dios te conoce más que tu propia pareja. Y Él te ama. El Dios que era inalcanzable bajó a la tierra para hacerse un Dios personal. La encarnación no tuvo lugar meramente para hacernos saber que Dios existe. Todos saben que Dios existe, aún los ateos, aunque no crean. Dicen, yo no creo que existe, pero saben el término. Todos saben que Dios existe. Lo sabemos. Se produjo, pero dice aquí, la encarnación no tuvo lugar meramente para hacernos saber que Dios existe. Se produjo para traerlo cerca, de modo que Él pudiera estar con nosotros y nosotros con Él. Eso es Navidad. Dios está con nosotros. Y cuando yo leo la historia de Elías, Dios estuvo con Elías en su peor momento. En nuestros peores momentos la mayoría de la gente nos va a abandonar, es normal. A nadie le gusta estar con personas que están pasando algo malo, pero Dios no nos abandona.